bienvenidas. Nos encontramos aquí en el marco de Art Foto Barcelona. Estamos teniendo unas conversaciones con diferentes profesionales del ámbito de la fotografía, autores, comisarios, galeristas, coleccionistas. Con estos encuentros lo que intentaremos es entender este ecosistema múltiple de la fotografía y ver en qué punto nos encontramos hoy en día. Me acompaña Rosalía Ortiz, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí disfrutando mucho de la feria. Ya tenéis, está el stand montado, ¿cómo está yendo? Bien, esta mañana se ha abierto y había cola esperando para entrar, así que muy bien, mucho público. Perfecto, bueno, para quien no te sitúe, eres galerista, estás vinculada absolutamente desde el inicio de tu vida al proyecto de la Galería Rafael Ortiz. Es una de las galerías históricas del arte contemporáneo español. No sé si alguien que nos está viendo no conoce la galería, pero se fundó en Sevilla, corrígeme si me equivoco, pero se fundó en 1984, ha cumplido recientemente 40 años. Sí, ya vamos camino de los 42. Sí, es una edad complicada en la vida en general, esa es mi edad y me han costado esos 40 años, pero para una galería es todo un hito llegar a esa... Han pasado muchas cosas en esos 42 años, pero bueno, ahí seguimos. Felicidades, ante todo. Y bueno, me parece muy importante esta conversación contigo, no solo para hablar de esta galería histórica, que por supuesto lo haremos, pero también para conocer y entender cómo enfrentas tú el reto, ¿no? de recoger el testigo, de cómo coger este testigo en una casa con tanta identidad, ¿no? y memoria. Hombre, es complicado, es un proyecto personal. La galería se funda, como tú bien decías, en el año 84. Viene de otra galería que ya mis padres tuvieron anteriormente, la Galería Melchor, que estuvo funcionando en Sevilla desde el año 76 hasta el 84, hasta mitad del 84, y ya al final ellos decidieron hacer el proyecto propio, cambiar de local, cambiar de nombre y enfocarse a un arte más contemporáneo, más actual, ¿no? que la línea anterior. Entonces yo, es verdad, nací en la galería y he vivido toda mi vida rodeada de arte, de artistas, de coleccionistas, de comisarios, de otros compañeros galeristas, en fin. A mí es algo que siempre me había interesado, siempre me había gustado. Lo veía como una cosa natural en mi vida. Nuestros viajes familiares siempre iban destinados a una visita en un museo, a visitar a coleccionistas, a visitar estudios de los artistas. Entonces, para mí es una cosa como muy natural. Y después de terminar los estudios y tal, pues yo ya sabía que quería seguir en la galería. Es algo que yo, para mí de pequeña, era lo más emocionante que pasaba en el mes, era el día de la inauguración en la exposición. Había toda la movida, todo el mundo que venía, era como una fiesta para mí. Entonces yo siempre bajaba, porque nosotros teníamos la casa familiar en la primera planta y la galería es la planta baja. Bajaba a la galería con una ilusión, como una fiesta de fin de año para un adolescente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora esa situación pues se convirtió en mi vida profesional. Ya estoy ligada a la galería desde hace 20 años aproximadamente y bueno, cojo el testigo de mis padres con mucho orgullo y con mucho respeto también, porque esa trayectoria que ellos llevan, que bueno, el que lo conoce lo sabe y si no ya lo digo yo, es una galería que tenemos la suerte de que es una galería muy respetada a nivel nacional e internacional y bueno, pues es duro, difícil, pero bueno, lo acepto el reto. ¿Y en qué momento, no? Porque claro, nos contabas que desde pequeña, prácticamente desde que naciste, has vivido rodeada de este mundo. De hecho, yo creo que tus padres, ¿no? Es como un orgullo para mis padres, son médicos, pretendían que estudiara medicina y me fue al lado opuesto. Ellos nunca, nosotros somos varios hermanos, somos 4, nunca nos han intentado guiar, siempre nos han dejado que nuestra vida fuera por donde nosotros quisiéramos. De hecho, mis estudios universitarios no tienen nada que ver con la historia del arte. Yo soy una chica de ciencias, pero bueno, al final la vida te lleva a una persona que tiene muchos intereses, pues al final te decantas por unos o por otros y yo estoy encantada, la verdad. ¿Y hay un momento en el que pasas a convivir, o sea, que pasas de convivir en este entorno a sentir que eres parte activa de él? ¿Un momento determinado se fue haciendo? No, se fue más bien haciendo. Yo desde siempre, ya cuando
cuando era pequeña, la ilusión del año era ir a Arco, a Madrid, era como el viaje, bueno, el viaje más emocionante del año, y siempre lo he vivido como una cosa muy natural. No, no ha habido un momento que yo dijera aquí, sino que yo siempre supe que a mí esto me encantaba. Ahora ya tampoco tenía claro si iba a ser a nivel profesional o solamente de aficionado, digamos, pero bueno, la vida me ha llevado por aquí. ¿Y qué papel tiene? Porque claro, la galería es arte contemporáneo, pero no solo está atravesada por la fotografía, ¿no? ¿En qué punto sitúa la fotografía en la galería? Ten en cuenta que en 42 años de trayectoria da tiempo de hacer muchas cosas, ¿no? La galería tiene una línea muy ecléctica, básicamente marcada por los gustos personales, ¿no? Es un proyecto muy personal. Entonces, no es que nos decantemos por una disciplina artística ni por una tendencia, ¿no? Sino simplemente algo que nos guste, que nos emocione, que nos llene y que sintamos que tiene sentido, ¿no? Hacerlo, presentarlo y el disfrute de los demás. Entonces, en la galería han pasado todo tipo de tendencias y de prácticas artísticas, fotografía, pintura, escultura, las primeras performances que se hacían en España, la videoinstalación, ha pasado todo, digamos, ¿no? Y entonces la fotografía, arte textil también, ya se presenta, ahora está muy de moda, pero el arte textil se presentaba en la galería a principios de los 80, ya se presentaba Teresa Lanceta, por ejemplo, ¿sabes? Entonces la fotografía ha estado siempre muy presente, pero de manera, digamos, fluida, ¿no? Y entonces, pues igual que hay pintores, pues hay fotógrafos con los que trabajamos. Cuando conmemorasteis las 4 décadas de historia, hicisteis una exposición que titulasteis Un silbido al viento. De esta exposición se afirmaba, bueno, aparte de que era un homenaje al lado y una mirada al futuro, sobre ella se dijo, y cito literalmente un texto que he leído sobre la exposición, que es: un silbido al viento es en esencia una celebración viva. No solo honra lo que ha sido, sino que también señala el camino hacia lo que está por venir, porque, aunque se conmemoren 4 décadas, el espíritu de la Galería Rafael Ortiz sigue mirando hacia adelante, soñando con lo que aún está por construirse en el fascinante mundo del arte contemporáneo. Imagino que ahí eres pieza fundamental de ese mirar hacia el futuro. Bueno, yo... Y también, por supuesto, los artistas, ¿no? Bueno, nosotros en los últimos años han entrado varios artistas nuevos con los que estamos trabajando y entonces la idea es eso. Es un proyecto que empieza en los 80 y hay artistas que nos están acompañando desde los años 80 y siguen exponiendo y siguen siendo representados por la galería. Otros que han entrado a lo largo de todo este tiempo y otros que son, digamos, incorporaciones más recientes, ¿no? Entonces siempre es pues, la idea esa de mirar al futuro. Al final es que si el arte contemporáneo nos paramos en lo que hacíamos hace 40 años ya no es ni contemporáneo, te quiero decir. Entonces, pues nada, siempre mirando un poco al futuro y la exposición se planteó como un recorrido. No era un recorrido cronológico, era un recorrido por afinidades. Fue muy bonito porque había más de 100 obras de 100 artistas que habían expuesto individualmente en la galería. Ese, digamos, que era el criterio, porque no podíamos escoger todos los que han pasado, porque entonces si incluye las exposiciones colectivas nos hubiéramos hecho una exposición que hubiéramos necesitado este museo para poder presentarla, ¿no? Entonces, digamos, ese es el criterio y a partir de ahí lo que fue el montaje era, digamos, por bloques de obras en las que se mezclaban fotografía, técnicas mixtas, pintura como tal, escultura, cosas más conceptuales, cosas más figurativas, pero todo con afinidades que nosotros considerábamos de los artistas, ¿no? Entonces, a lo mejor en un mismo bloque había una obra realizada en el año 86 junto con una de 2022, ¿sabes? Y fue muy bonito porque, digamos que las afinidades las sentíamos nosotros como galeristas y como comisarios de la exposición, pero en el momento de la inauguración vinieron muchos de los artistas, no pudieron venir todos, pero muchos vinieron a la galería y había algunos que incluso no se conocían entre ellos y se generaron esas conexiones que nosotros creíamos y sentíamos con sus propias obras, ¿no? Entonces fue muy emocionante. Luego fue una exposición que fue muy visitada. Se realizó en el CICU, que es el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla, y ellos nos decían es que ha sido impresionante la cantidad de público que habéis tenido todos los días. Y luego visitas guiadas, comentadas, de centros escolares, y luego muchos de los estudiantes, de los que habían sido en algún momento estudiantes de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, pasaban por allí, algunos estaban totalmente, dedicados profesionalmente al arte, otros están
por desgracia, desvinculados del mundo del arte en la actualidad, pero entraban y decían, es que esto es historia viva del arte contemporáneo. Dice, esto es lo que nosotros hemos ido viendo a lo largo del tiempo en la galería, y era como muy, muy emocionante, ¿no? La acogida que tuvo la exposición. Entonces, bueno, pues nos hizo que nos sintiéramos muy bien y que dijéramos, bueno, pues, hombre, otros 40 no sé, pero bueno, pero bueno, que seguimos. Escuchando parece que van a haber 40 más seguro. Y además eran obras las mismas obras que habíais expuesto ya, ¿no? Exactamente, Esto fue un reto, sí, claro. Hay obras que se expusieron, bueno, esto es un defecto, vamos a decir, de los galeristas, que somos coleccionistas también, ¿no? Entonces muchas veces te quedas con alguna de las piezas clave de la exposición porque consideras que esa merece la pena muchísimo que forme parte de tu propia colección, ¿no? Incluso, yo sé, mi padre a veces no le ha vendido una obra a algún coleccionista porque la quería él, ¿no? Y entonces era como, bueno, a veces se cede, pero otras veces ha habido ahí. Y entonces muchas de las obras pertenecen a la colección de la galería, pero otras, bueno, pues no teníamos representación de ese artista por lo que fuera, y entonces se ha pedido, pero muy pocas, algún préstamo, incluso algunas obras que considerábamos esenciales para presentarlas de ese autor y formaban parte de colecciones de particulares que hicimos, vamos, la solicitud de préstamo y ellos estuvieron encantados de que se pudiera exponer ahí, y había incluso visitantes que decían, ostras, es que esta obra la vi yo, me acuerdo perfectamente, estaba en esa pared de la galería porque la recuerdo con emoción y volver a encontrármela, y estuvo muy bien. Incluso pasó que los propios artistas que habían expuesto con nosotros en los años 80, 90, la obra la habían olvidado, digamos, ¿no? Porque no la habían vuelto a ver en el momento que eso pertenece a una colección particular y ya no. Entonces pues como que se reencontraron con sus obras y dice, pues ha envejecido bien, estaban contentos, ¿no? De ver esas obras. Bueno, es que me imagino tanto para el artista como para el público o para los coleccionistas, ese reencuentro con esas obras se reinterpretaron de otra manera a 40 años vista, porque algunas hacía 40 años que habíais expuesto. Claro, pero en general, bueno, eran piezas muy escogidas. Entonces, la representación de los artistas, nosotros estábamos seguros de que iba a ser una buena representación. No todo el mundo tiene siempre un buen momento, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí que estaba bien. Y bueno, trabajar en la galería, además de, ¿no? A veces en sectores que somos más ajenos a las galerías, parece que las galerías solo son un espacio de exposición que vas ahí y das una vuelta, ¿no? Pero estáis mucho tiempo visionando, pero no solo visionando o viendo, sino acompañando procesos, ¿no? ¿Qué es lo que más te interesa de esa relación con el artista? El trabajo de la galería es bastante desconocido, como tú dices, porque es verdad que da la sensación de que tú entras a la galería, está la puerta abierta, tú entras, ves a una persona allí sentada con el ordenador, tiqui tiqui, y te ves la exposición y te marchas, ¿no? Gracias a Dios y se acabó. Eso es parte del trabajo nuestro, pero claro, antes de que esa exposición esté montada hay muchísimo tiempo de preparación. Lo primero es conocer, claro, tener tu espacio, tener claro que te quieres dedicar a esto, que ya es, ¿vale? Pero tener tu espacio y conocer a los artistas con los que vas a querer trabajar. Entonces primero tienes que hacer una investigación fuerte del autor, porque es diferente empezar a trabajar con un autor que ya digamos está consagrado, que está en el mercado, que empezar a trabajar con un artista emergente que esté ahora mismo a lo mejor estudiando todavía la carrera, ¿no? Entonces hay que hacer muchas visitas a las exposiciones, incluso de las que se hacen en las facultades, ¿no? Y ir viendo quiénes son los autores que se presentan, por ejemplo, a los premios, ¿no? Desde muy jovencitos, ir viendo, entrar en los estudios, los talleres de ellos, ir conociendo y a partir de ahí, si hay alguno que te interesa especialmente, pues entonces empiezas una relación primero de, pues eso, de observador, digamos, ¿no? Y después ya, si de verdad ves algo, pues entonces empezaría, digamos, la relación laboral. Y una vez que tienes el artista, pues entra el trabajo duro del galerista. Ya el artista está trabajando, está desarrollando su obra y ahora tú, como galerista, tienes que dedicarte a promocionar su trabajo y a hacerlo visible, ¿no? Que es lo que queremos, tanto en las exposiciones en la galería como en exposiciones que se hagan en colaboración con otros espacios que pueden ser privados, otras galerías o espacios institucionales, fundaciones, museos, ¿no? Que presentar, o luego ya, en este caso, como estamos haciendo aquí, en ferias de arte, en ferias comerciales donde tú vas a presentar la obra de este autor y la vas a poner en conocimiento de todo el mundo, pero luego también esperas que haya, pues eso, los clientes, igual que los que tienen que pasar por la galería, ¿no? Porque a fin de cuentas todos tenemos que comer y hay que vender, ¿no? Aquí habéis traído obra de Graciela Iturbide, fotógrafa a la que personalmente admiro. Yo creo que es
una admiración. Es una de las grandes fotógrafas del mundo, digamos, ¿no? Nosotros estamos súper orgullosos y súper honrados de contar con el trabajo de Graciela. Somos sus representantes aquí en España desde hace muchos años ya y tenemos una relación directa con ella. Nos hubiera encantado que ella hubiera estado aquí en la feria, pero el año pasado ella vive en México y tiene ya una cierta edad, tiene ya más de 80 años, entonces el año pasado vino por un motivo muy agradable aquí a España, estuvo en Oviedo recogiendo su premio Princesa de Asturias de las Artes y entonces también estuvo en Madrid en una exposición retrospectiva suya y entonces pues este año no tocaba viaje a España, pero bueno, la tenemos aquí presente con sus obras y hemos traído una selección así muy especial, muy cuidada, que incluye las obras más icónicas suyas, ¿no? Que son las más reconocibles por el público que ya tenía conocimiento de su trabajo y algunas series un poco menos conocidas a nivel general, digamos, pues para que el que ya la conociera se pudiera adentrar más en su universo, ¿no? No, a lo mejor alguien de quienes está escuchando no conoce a Graciela Iturbide. ¿Cómo es su obra leída desde tu...? Graciela Iturbide es una fotógrafa mexicana. Ella es heredera directa de su maestro Álvarez Bravo y ella empezó en cine, pero lo dejó rápidamente porque descubrió que la fotografía era lo suyo. Es una fotografía muy intimista, digamos, porque no es una fotografía documental como tal, sino que ella por ejemplo, es una gran defensora de las comunidades indígenas. Y entonces ella, para hacer sus series y sus trabajos fotográficos sobre las comunidades indígenas en México y en otras partes del mundo, ella primero convive con esa comunidad, pasa semanas, meses con ellos, y entonces una vez que ya conoce todos sus procesos, sus rituales, sus formas de vivir, entonces es cuando se atreve a fotografiar. No es un robado, digamos, ¿no? Normalmente cuando hace fotografías de retrato son posados, pero desde el respeto y desde la dignidad de la persona, ¿no? Entonces, claro, son muy impresionantes sus fotografías por eso mismo, porque a un vendedor del mercado le da una presencia que parece el presidente del gobierno, ¿no? Entonces eso también es muy importante, ¿no? Dignificar a las personas independientemente de dónde procedan y de dónde estén, ¿no? Y de si pertenecen a comunidades más minoritarias o si están en otro sitio. Después su obra pasa también por otra serie de procesos, ¿no? Y hace fotografías también de naturaleza, una serie muy bonita de los jardines botánicos en distintas partes del mundo, o bueno, fotografías de viaje. A veces incluso ella se autorretrata, no necesariamente completa, ¿no? Sino a veces solamente son sus manos o sus pies o sus sombras, ¿no? Hay también una serie muy espectacular con los pájaros, que aquí en esta ocasión no la hemos traído, pero lo digo aquí para que se descubra, ¿no? Y alguien investigue un poquito más, ¿no? Los pájaros como, bueno, en distintos cielos del mundo, como agoreros de la muerte, ¿no? En algún caso. Muy interesante, la verdad. Hay es un una trabajo imagen brutal de ella, ¿no? Que es una cruz con todo efectivamente. Sí. telón de pájaros. Son fotografías que te llegan, ¿no? Las ves y te impresionan y después empiezas a descubrir matices y son fotografías buenísimas. Y luego ella trabaja desde siempre con fotografía analógica. Entonces las fotografías mayoritariamente son en blanco y negro, las más conocidas todas son en blanco y negro. Ha hecho alguna incursión más reciente en fotografía digital y en color, pero las que son conocidas y más, eso son siempre así, en gelatina de plata. O sea, sigue, ¿eh? Yo no sabía que seguía en analógico todavía. Sí. Wow. Ella tiene sus fotografías que a lo largo de toda la historia ha ido haciendo y siempre ha trabajado en analógico. Sí, Graciela, ¿no? Lo comentabas al principio, que tiene una mirada absolutamente horizontal hacia comunidades que muchas veces han sido fotografiadas de otra manera. Claro, eso es lo que yo quería destacar, ¿no? Que es otra forma de entender la fotografía. Sí, bueno, desde dentro y... Sí, luego, por ejemplo, tenemos aquí en la feria algunas de las obras de la serie del Baño de Frida. El Baño de Frida Kahlo es un habitáculo de la Casa Azul de Frida Kahlo, que cuando ella falleció, Diego Rivera decidió cerrarlo, dejarlo cerrado a cal y canto como
respetar un poco la intimidad de ella. 50 y tantos años después se decide ya abrir ese espacio para rehabilitar la casa como un museo, bien ya. Y entonces cuentan con Graciela, ya artista referente en México, cuentan con ella para documentar cómo estaba el cuarto de baño y luego ella hace una serie de intervenciones con los elementos que va encontrando dentro del cuarto de baño, los modifica y tal, y hace las fotografías. Incluso ella se autofotografía dentro de la bañera de Frida o alguna. Entonces es muy impresionante porque Frida, personaje mundialmente conocido, ¿no? y referente mexicano, fotografiado por Graciela, que unos años después llega a ser también, ¿no? Y luego, pues eso, bueno, se ve el sufrimiento de Frida, ¿no? En la parte más íntima, ¿no? Que no era la que nos llegaba con su pintura. Y es muy, muy interesante también. Esas son fotografías, como decía, del año 2005. Wow. Y siguen siendo en analógico. Y bueno, volviendo un poco al papel de las galerías, tú las analizas, bueno, yo las veo así, no sé cómo ves tú, pero más como que al final también es una visión que yo creo que es desconocida para la gente ajena, ¿no? Como espacio de pensamiento, no solo de venta. Claro, es que de hecho es mucho más de pensamiento que de venta actualmente. Sí, 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 nosotros la galería la tenemos como un espacio cultural al que cualquier persona se puede acercar, entrar, disfrutar de las obras y conversar con nosotros. Nosotros estamos encantados. Hablo de nosotros y estoy hablando por todos los galeristas. Estamos encantados de que el visitante nos consulte, nos pregunte, nos haga conocer sus dudas y nosotros podamos establecer también pues, las conversaciones de las que salen muchas cosas muy interesantes, ¿no? Y siempre sé que los visitantes primerizos, vamos a decir así, tienen mucho miedo ya. El hecho de entrar en la galería da como un poco de impresión porque piensan que ellos no van a comprar y que ellos qué hacen ahí, ¿no? O que no entenderán, ¿no? O es que yo no sé de esto. Bueno, no pasa nada, es que yo tampoco sé de muchas cosas y aquí venimos a aprender, ¿no? Y nosotros estamos encantados de la información que tenemos, compartirla y a partir de ahí pues ir avanzando todos, ¿no? Bueno, también hay la sensación, ¿no? Y últimamente hay un tema polémico, ha habido bastante debate alrededor del IVA cultural y de la situación que tenéis las galerías en España. Temía que me preguntaras esto porque... Soy periodista, hay que preguntar. No, temía y quería que me lo preguntaras, claro. Porque yo estoy, muy metida en esta reivindicación. Nosotros como parte del consorcio de galería participante dentro del consorcio de galerías de arte estamos de lleno en esta reivindicación. El IVA cultural es una reivindicación histórica en las galerías de arte en España. Yo lo recuerdo desde pequeña. A mis padres, en las conversaciones con los colegas o incluso en casa, se hablaba de que parecía mentira, que esto no se llevaba a cabo, tal. Siempre a nivel político, que es donde se tienen que tomar este tipo de decisiones, hemos tenido la negativa por respuesta. Vamos a situar primero, o sea, hay un problema con el IVA cultural que es del 21%. El IVA, ahora mismo la compraventa de obras de arte está gravada con el IVA en régimen general, que es el 21%. Los productos culturales en España tienen unas reducciones del IVA, unas bonificaciones, y nosotros, como la venta de obras de arte, es el único producto cultural en España que no tiene un IVA reducido, ¿vale? Se está tratando como un lujo. Está tratando como un lujo, efectivamente. El IVA del 21% para nosotros, para las obras de arte, y, por ejemplo, para entradas a espectáculos de teatro, a entradas al cine, conciertos, compra de discos, todos están al 10%, tienen ese IVA reducido. Y incluso los libros están al 4%, el IVA súper reducido. Entonces nosotros queríamos que se nos equiparara al resto de productos culturales. No esperábamos que fuera el 4, esperábamos que fuera el 10, ¿no? Digamos, pues nos consideras cultura, igual que al resto de actividades o de bienes o servicios culturales que se ofrecen en este país. Y siempre nos dijeron que no, que eso las directrices las marcaba Europa. Esa era la excusa, digamos, ¿no? Entonces nunca se ha conseguido en muchísimas reuniones a lo largo de la historia reciente con los diferentes políticos que ha habido en cada momento. Entonces ya en el año 2022 hay una directiva europea que permite a todos los Estados miembros hacer una reducción del IVA en los productos culturales. ¿Qué pasa? Que teníamos 2 años para que se pudiera transponer la directiva. Estamos hablando del 2022 al 2024. Nosotros ya, como consorcio de galerías, hayamos tenido muchísimas reuniones con todos los políticos y queríamos, decirles, esto
tenemos que solucionarlo y esta es la oportunidad. Pero España ha decidido hacer oídos sordos a lo que le dice Europa y llegó el 1 de enero de 2025 y ya estábamos fuera del plazo que teníamos en Europa para transponer la directiva. Pero es que llegó el 1 de enero de 2025 y ha llegado el 1 de enero de 2026 y en medio ha habido una serie de requerimientos por parte de la Unión Europea diciendo os tenéis que poner las pilas, teníais que transponer esta directiva de obligado cumplimiento y no lo habéis hecho. En esa directiva te da la opción a reducirle el IVA a la venta de obras de arte. No es obligatorio, pero da la opción. ¿Qué pasa? Que el resto de países europeos, todos lo han traspuesto y todos los de la Unión han reducido el IVA. Entonces ahora tenemos un problema, porque es que no podemos competir a nivel europeo. Entonces todos el IVA está, dependiendo de los países, en Portugal está creo al 5%, en Alemania al 7%, en Francia creo que es 5,5%, Bélgica, Luxemburgo, todos los países cercanos incluso, ¿no?, a nosotros han reducido el IVA y ahora tenemos el problema nosotros, tenemos el IVA al 21%. ¿Cómo vamos a poder internacionalizar a nuestros artistas si no podemos competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo? No tenemos fronteras, no tenemos tal y ahora resulta que tenemos este bloqueo al arte representado por galerías españolas. ¿Vale? Pues reivindicamos, aprovechamos, claro. Ya te dije, hay que aprovechar cualquier espacio para reivindicar eso. Bueno, y de hecho es que no es un capricho nuestro, ¿no? O sea, yo lo estoy explicando y creo que se entiende claramente. Hay un artista español que está representado por una galería española y también por una galería alemana, vamos a decir. Pues ese artista va a vender en Alemania con un 7% de IVA. Claro. Y en España tiene que vender obligatoriamente con un 21% de IVA. Entonces, el coleccionista, ¿dónde va a comprar? Es que está claro que... Y además, el problema es que el día, creo que fue el 11 de marzo, si no me acuerdo mal, la Unión Europea, la Comisión Europea ha denunciado a España por la no transposición de la norma obligatoriamente. Y entonces, ahora mismo nos enfrentamos a sanciones económicas. Nos van a llevar a los tribunales de justicia de la Unión Europea porque España ha sido el único país de toda Europa que se ha saltado esto. Bueno, esperemos que vuestras, ¿no? Yo creo que te he visto siendo portavoz de todas esas ahora cosas. Tenemos yo no sé si os servirá de algo, pero tenemos un ministro nuevo de Hacienda, porque aquí siempre ha sido el Ministerio de Cultura, volcaba Hacienda, Hacienda volcaba Cultura, y aquí nadie hacía nada, ¿no? Ahora tenemos un ministro nuevo, no sé, ministro, no sé si servirá. Pues... aquí queda dicho, pero y volviendo ya para cerrar un poco, ¿no?, a lo que nos incumbe, que es las miradas, los artistas, ¿qué tipo de artistas o miradas crees que necesitamos hoy o cree la Galería Ortiz en las cuales estáis interesadas? Bueno, es que es complicado. Nosotros somos una de las galerías que ahora mismo tenemos el rango de artistas más abierto, ¿sabes? Entonces nosotros tenemos artistas, como te decía, emergentes, artistas más jóvenes que están trabajando muy bien, que creemos que necesitan ahora mismo mucho apoyo, pero también tenemos artistas que nos han acompañado desde los años 80 hasta la actualidad, son artistas ya muy veteranos, que por qué no van a tener que tener su sitio, ¿no? Y luego hay artistas pues de media carrera, artistas muy, muy consagrados, en el caso de Graciela, por ejemplo, o de Luis Gordillo, Equipo 57, son artistas que hay que seguir reivindicando, porque el hecho de que ya tengan que se tenga un conocimiento de ellos, pero hay que seguir sacándolos adelante. No sé decirte. Nosotros, por ejemplo, sí que te digo, en la galería desde siempre, lo comentaba con mi madre el otro día en una conversación con un amigo y coleccionista, es que se habla de la paridad, de la necesidad de paridad, y justamente en el mundo del arte, en el mundo de las galerías como tal, estamos equiparados más o menos. De siempre ha habido muchas mujeres galeristas. A lo mejor el caso de nuestra galería tiene un nombre masculino porque, bueno, las épocas tenían esas cosas, ¿no? Pero el equipo siempre ha sido paritario completamente. De hecho, ahora somos mayoría de la galería de mujeres, ¿no? En el caso de artistas, el reconocimiento de los artistas masculinos, ¿no? Ha sido siempre mayor, pero en nuestro caso particular siempre hemos trabajado con muchísimas mujeres artistas. No nos ha interesado la figura masculina o femenina, sino la expresión de su trabajo, ¿no? Y ha coincidido que hay muchas mujeres artistas también. Pues los que somos un poco más ajenos al arte contemporáneo seguiremos descubriendo. Claro, os invitamos a que siempre que veáis una galería de arte entréis, entrada gratuita, y a partir de ahí lo que pueda surgir, veréis cosas que
sorprenderán, que generarán incertidumbre, incógnitas que habrá que resolver, pero siempre estamos los galeristas para acompañaros y muchísimas veces incluso los artistas están por las galerías también y es un gustazo poder tener la información de primera mano. Pues un placer, muchísimas gracias, Rosalía. Y nada, nosotras seguimos con muchísimas más conversaciones entre fotógrafos, creadores, galeristas, coleccionistas que nos ayudan a descubrir un poco en qué panorama se encuentra hoy la fotografía.